Hola. Buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están mirando o escuchando en un nuevo episodio, un nuevo encuentro para compartir el día de hoy. Vamos a trabajar esto de la empatía y el ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y para eso vamos a abrir este espacio con una pregunta que por ahí no busca respuesta, sino que te resuene, que busca resonancia. ¿Qué significa para ustedes ser con el otro? Estar con el otro es no estar, no acompañarlo, no ayudarlo, ser. ¿Qué se supone que deberíamos entender por ser con el otro? ¿Es realmente empatía o qué consideramos que es? ¿Qué consideran ustedes que es? Hoy los invito entonces a hacer, como ya veníamos haciendo, un trato con nosotros mismos, ¿sí? Y tratar de ser con el otro sin perdernos en el otro, sin cerrarnos a los otros ni al otro y buscar cómo podemos establecer este vínculo sin sumergirnos en los demás siendo nosotros mismos. Bueno, para empezar, vamos, no sé, Lau, si querés empezar, ¿qué es para vos ponerse en el lugar del otro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Un placer volver a encontrarnos. Para mí es algo que me acompaña mucho, sobre todo en la práctica profesional, porque creo que no podemos trabajar con un otro si no podemos ponernos en el lugar de ese otro. Y me parece importante marcarlo desde ese lugar porque implica también, como decías vos al principio en tu introducción, aprender a tener una instancia óptima, que yo me pongo en el lugar del otro, pero después salgo. No puedo quedarme ahí, porque el otro tiene sus emociones, tiene su historia personal, y que yo pueda empatizar con eso, que yo pueda eh, ponerme en el lugar del otro es pensar cómo se estará sintiendo en ese momento, cómo está atravesando la situación en ese momento, y desde lo profesional nos ayuda a saber con qué técnicas o herramientas podemos trabajar con ese otro. Pero si yo me quedo ahí, ¿qué va a pasar? Que el otro está angustiado y yo también me voy a angustiar y los dos nos vamos a poner a llorar. Entonces, como que yo creo que uno desde la empatía trabaja y vive, porque también me gusta esto que vos traías del ser, porque nosotros nos vamos construyendo también a través de lo que vamos compartiendo y lo que vamos empatizando con los otros, pero entendiendo siempre que es del otro y que no es mío. Y creo que esa distancia siempre es la más difícil. En otros encuentros hablamos esto de lo difícil que es para las personas que tenemos sensibilidad y que por eso elegimos trabajar en esto, el poder poner esa distancia y que lo del otro no me termine absorbiendo a mí o que yo no termine absorbiendo lo del otro y que lo haga parte de mí. Porque me cruzo con alguien que está angustiado, me cruzo con alguien que está enojado, me cruzo con alguien que sí tuvo un buen día y está contento y es como que voy cargando, cargando, cargando. Y yo creo que no pasa por ahí la empatía, digamos. Creo que la empatía pasa por poder ponerme ese ratito en el lugar del otro, saber cómo está desde ese lugar, saber cómo lo puedo acompañar. Digo, incluso en la vida cotidiana, porque hay veces que es con un abrazo, con agarrarle la mano, con una sonrisa, con mirarlo y que el otro se sienta escuchado, eh, pero sabiendo que eso le pertenece a él y que eso no me pertenece a mí. Entonces, bueno, creo que es un trabajo y sobre todo un desafío, porque también es un trabajo muy personal, interno de cada uno, como yo digo, el poder entender que la empatía no implica que yo después me lleve a mi casa lo que es del otro, digamos. Así que bueno, para mí ha sido
un trabajo personal importante el poder encontrar ese equilibrio entre poder empatizar y que el otro no me siga significando, me siga importando, sabiendo que no implica que yo después me vaya a mi casa y me debe lo que es suyo, digamos. Así que bueno, así lo vivo yo y lo entiendo yo, digamos, a esto de ponerse en el lugar del otro. No sé, Pauli, si a vos te pasa lo mismo. Bueno, gracias, Lau. Un placer otra vez estar acá con ustedes, compartiendo este ratito. Y qué tema este, ¿no? De la empatía, que, bueno, muchas veces se confunde con la compasión, ¿no? Que están tan vinculadas. Eh, y bueno, para mí yo coincido bastante con lo que dijiste, me resonó mucho. Porque esto de la empatía es, tanto se habla de ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro, pero como vos decís, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Muchas veces nos trae en la vida cotidiana mucho agotamiento, ¿no? Si no sabemos cómo autorregularnos, cómo gestionar todas estas emociones que las demás personas en la vida cotidiana, ¿no? Los otros, nos transmiten, nos comparten, eh, y también para no quedar como si fuéramos personas frías que no nos importa, ¿no? Es buscar, para mí es buscar un equilibrio entre esto de ponerme en el lugar del otro, abrir mi corazón, y toda, como decimos en mindfulness, el poner toda mi atención, toda mi presencia, mi escucha atenta, amorosa, comprensiva, al otro, sin juzgar, bueno, eso, sin emitir ningún juicio, sin responder así con rapidez, en forma reactiva, sin dar consejos, porque muchas veces yo pienso que nos encontramos con personas que nos importan, ¿no? Más allá de nosotros que trabajamos como coaches o terapeutas, que, bueno, aprendemos, ¿no? Cómo regular nuestras emociones para acompañar a otro, ¿no? Pero en la vida, en el día a día, la vida cotidiana, cuando nos encontramos con algún familiar, algún amigo, hijo, eh, personas que nos importan muchísimo, que queremos mucho, que amamos, queremos, yo digo siempre, queremos como solucionarles la vida, ¿no? Como arreglarlo, darle un consejo, decirle lo que tiene que hacer, y nos resulta bastante difícil no hacerlo o reaccionar a algo que nos dijo. Entonces, el gran desafío es cuando no trabajamos, cuando no estamos trabajando con un otro, eh, para mí, en mi caso, ¿no? Que no estamos acompañando bueno, como coachee o como paciente o como consultante, es en el día a día poder acompañar a otro desde la escucha amorosa, sin juzgar, sin absorber lo que decías vos, ¿no? Sin absorber esas emociones que nos comparte, poder tomar distancia, para mí es muy importante, y estar ese ratito, escuchar con atención plena y después, bueno, no cargar con todo, con toda esa frustración o esas emociones que nos compartió, porque son del otro. Entonces, cuando Más que sabemos nada, que el otro, sí, el ujú, otro es más que otro, nada, ¿no? exacto, exacto. No invadir al otro, más que nada. Eso es fundamental, como vos decías, Pauli, por ahí Sí, acercarse, acompañarlo, no juzgarlo, pero sin invadir, porque en realidad nosotros hablamos de empatía mucho, pero a veces es muy difícil ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente.
¿sí? Lo podemos acompañar hasta un punto. ¿Sí? Y no por nosotros porque, bueno, que vamos a cargar con todas sus emociones de pronto, sino por la misma persona, porque puede llegar hasta sentirse invadida de tanto acompañamiento. Llegado su momento, nos dirá, nos pedirá ayuda, pero bueno, pues tenemos las personas que se dejan ayudar y las que no, pero bueno, siempre respetar como bien dijo María Laura, y una distancia óptima, ¿sí? Para no invadir y tampoco ser invadidos, ¿no? Poner el límite en eso. Porque algo así dijiste, Sí, ¿no, Lau? sí, Sí, para mí, sobre todo, que también algo lo estaba mencionando Pauli, ¿no? Entender que siempre, eh, sobre todo, digamos, en nuestra praxis diaria, nos encontramos siempre, o por lo menos de mi lugar, trabajando un adulto con otro adulto, y que el pensar que yo me tengo que hacer cargo de lo que al otro le pasa, eh, le estoy quitando a él su propia autoestima, le estoy quitando a él su propia posibilidad de hacer su proceso a su tiempo. Me estoy poniendo en un lugar asimétrico por encima de él, pensando que yo puedo hacer mejor las cosas que lo puede hacer esa persona. Entonces, creo que una cosa es tener empatía y otra cosa es cuando eh, nosotros lo ponemos a ese otro en un lugar de vulnerabilidad, por decirlo y ponerle un nombre, pensando que esa persona no puede hacerse cargo de lo que a ella misma le está pasando. Y una cosa es cuando, bueno, nos pasa una situación que a todos nos pasan, donde nosotros quizás necesitamos ayuda de un otro y como decías vos recién, Cristi, y pedimos ayuda, porque estamos abiertos a recibir esa ayuda y hay un adulto con otro adulto trabajando en conjunto para salir de una situación determinada. Y otra cosa es cuando nosotros, porque a nosotros nomás se nos ocurre, queremos empezar a salvar a todo el mundo, y nos ponemos en ese otro rol que para nada tiene que ver de verlo al otro como un adulto, como una persona que realmente puede hacerse cargo del proceso que está atravesando, de sus propias emociones. eh, y nosotros somos los que lo ponemos en un lugar de niño, de pequeño, en vez de estar de un adulto con otro adulto. Y creo que en realidad eh, nos pasa porque lo hacemos desde el amor, desde el cariño, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, y ahí es donde vamos por encima de la otra persona, digo yo, como que lo terminamos atropellando en vez de realmente ayudarlo desde un lugar que lo permita a su propio ritmo, respetar sus tiempos, sus procesos, transitar su camino, digamos. Pero bueno, creo Seguro. que da para un montón, ¿no? Sí, totalmente. Es acompañar y validar los sentimientos del otro por lo que el otro está pasando y bueno, el acompañamiento, como decíamos, sin invadir. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que las personas nacen empáticas o la empatía la podemos ir generando en nuestro contexto cotidiano, en nuestro contexto familiar? Hay gente que por ahí sí nace empática, digamos, sí, ¿no? Pero yo creo que un poco sí. también es como que la podemos ir adquiriendo. Sí, Paulina, ¿qué ibas a decir? Sí, que no, esto que vos decías que sí, que se puede, que podemos nacer, es algo innato que podemos tener quizás de forma biológica, más empatía o menos empatía, pero que sí o sí, de acuerdo, no importa el nivel de empatía que tengamos, podemos aprender a desarrollarla y cultivarla. La empatía me parece que es importante esto porque hoy en día, bueno, yo como docente lo veo mucho,
que le decimos a los niños que tienen que ser empáticos o aprender la empatía, pero claro, esto lleva su tiempo, no es que es un switch que se enciende, bueno, ahora soy empático, ahora no. Esto requiere de un aprendizaje y para esto yo lo veo mucho con el mindfulness. Es un entrenamiento como lo es la meditación, es algo que se entrena como un músculo que se entrena y con mucha atención se puede lograr, como decía antes, observar a la otra persona, validar, comprender las emociones que está sintiendo, ponerse en el lugar del otro, qué pasaría si yo sintiera o me hicieran esto mismo, sobre todo a los niños que les decimos, si a vos te hubieran hecho esto, ¿cómo te sentirías, no? Y bueno, esto es una práctica bastante habitual con los niños y también con los adultos, pero en los niños es importante poder todo el tiempo recalcar esto, ¿no? Y otra de las cosas que para mí son importantes es aprender a no reaccionar, porque muchas veces estamos como acostumbrados a vivir en piloto automático, ¿no? Vivir con apuros, con prisas, y muchas veces nos dicen algo y reaccionamos de mal humor, reaccionamos mal. Y esto de poder parar, tomar una pausa, una respiración, poder observar desde qué lugar me dijo esto que me dijo la otra persona, ¿no? El otro. Eh, Poder comprender, obviamente que no es fácil porque lleva también, como decía, un entrenamiento, pero poder comprender desde qué lugar lo dijo el otro, qué situación está viviendo o quizás qué le está pasando en ese momento a esa persona para que diga lo que dijo o que hizo lo que hizo. Y bueno, esto también, ¿no? Como que requiere mucho entrenamiento, escuchar con el corazón abierto, pero como decíamos antes, sin que nos, mucha conciencia en el momento, en la situación que estamos viviendo con el otro, pero aprender a observar. Para mí es muy importante observar sin sacar juicios, prejuzgar o emitir un juicio, aunque no lo digamos verbalmente, pero mentalmente ya estoy haciendo un juicio, estoy pensando, pero siempre desde el tema yo lo veo mucho con la compasión, ¿no? Como sentir compasión por la otra persona, desde qué lugar lo que hizo, lo hizo, y tratar de comprenderla. Eh, y eso creo que se aprende, se entrena, volviendo a la pregunta inicial, se puede entrenar, se puede aprender y podemos enseñarle a los niños desde muy pequeñitos a hacerlo. Y me parece muy importante porque cuanto antes se empecemos, mejor, ¿no? Sí, tal cual. No sé qué piensan. Eh, Comparto, para mí realmente la empatía es una construcción social. Eh, Nosotros vivimos en sociedad y, y la empatía es algo que lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, creo, eh, o no. Ahí creo que aparece otra interrogante, ¿no? Porque yo creo que vivimos también en una sociedad que cada vez tiende más a, a ser sujetos, que estamos muy ensimismados en nosotros mismos. Creo que las tecnologías también en gran parte cumplen un rol fundamental en la sociedad de hoy, donde cada uno está con su dispositivo en vez de estar pendiente de lo que le pasa al otro. Eh, entonces, como, como que creo que va a ser un proceso de volver como bastante para atrás, en volver a estas cuestiones que tienen que ver con el encuentro con el otro.
Hace bastante lo vengo viendo y sobre todo lo vengo viendo en, en todos, porque incluso las generaciones que no hemos nacido con un celular, eh, nos ha pasado que nos hemos ido apropiando esas tecnologías y al igual que los chicos que ya nacen con esos dispositivos, también estamos muy pendientes, o por trabajo, o porque muchas veces cuestiones de salud mental que no sabemos cómo resolver, o cuestiones emocionales, eh, termina siendo un distractor el estar pendiente de las redes sociales, el estar pendiente de otras cuestiones, pero terminamos como encajonados en un dispositivo en vez de estar mirando al que está al lado nuestro. Entonces, creo que es algo que se construye socialmente y que a poquito también se está destruyendo socialmente eh, por estas cuestiones de los hábitos que tenemos las personas, digamos. Y digo esto del sí y el no, porque también hay una cuestión, creo, social que está pasando, que es como que a poquito también nos estamos dando cuenta de que venimos en un camino donde cada vez nos vamos preocupando menos por el otro, pero al darnos cuenta es como que también se está trabajando mucho con acciones, yo digo como correctivas, entre comillas, para volver a buscar espacios de encuentro con el otro. O buscamos intencionalmente espacios donde nos sentimos escuchados, donde nos sentimos mirados, donde nos sentimos contenidos, o yo digo, o sin intención. ¿Por qué? Porque yo creo que pasa con los adolescentes, por ejemplo, que buscan interactuar, aunque sea a través del dispositivo, desde lugares donde se sienten ellos para su edad más cómodos, pero todos estamos como volviendo a necesitar el contacto con el otro y buscando eh, lograr eso, digamos. Y creo que eso hace que volvamos a tener que poner la empatía en un lugar predominante, digamos. No podemos construir empatía si no nos relacionamos con las personas y como seres sociales necesitamos del otro, sí o sí. Entonces, creo que es algo que sí o sí se construye, se aprende, que hoy cuesta mucho. Incluso creo que ha pasado, no sé si en todos los lugares, ahora me comentarán, como siempre digo, esto de estar en distintos lugares nos permite tener distintas miradas también, pero ha pasado mucho que también las familias que ahí son más chicas, entonces capaz uno antes aprendía ciertas cuestiones por tener hermanos, por tener primos, por relacionarse con familias más amplias y hoy la mayoría, por cuestiones económicas, sociales, etcétera, tiene un hijo único. Entonces hay cuestiones que en su aprendizaje familiar Claro, también le cuesta construir mucho más como esto de la empatía, porque antes veían al hermanito que le faltaba algo y uno ya sentía empatía por su hermano, entonces le prestaba, le compartía, le convidaba, escondía a los padres, o sea, como que había una construcción muy natural de la empatía en el núcleo familiar que hoy se hace más dificultosa porque los padres le dan todo a ese único hijo que tiene y, y le cuesta más desarrollar esta idea de la empatía o recién en su socialización secundaria, digamos, en la escuela o en otros ámbitos, recién lo puede empezar a construir. Entonces creo que hay como todo un proceso a trabajar de vuelta para desarrollar y creo que es fundamental. No sé qué ibas a decir, Cristi, que te seguía sí, hablando. ¿no? Y precisamente es uno de los pilares de la inteligencia emocional, la empatía, ¿verdad? Creo que coincidimos en eso, ¿sí? Así es que está bueno por ahí también tener presente algunos recursos, como bien decía Pauli, por ahí, no sé, desde el mindfulness mismo, se puede, ¿no es cierto, Pauli, practicar determinados ejercicios de meditación, de concentración, hacer la práctica como un camino también a la compasión, pero ese es otro tema de pronto. Pero bueno, la escucha activa es muy importante también en esto para generar empatía en el otro y con el otro. Y
nada, siempre es esto lo que veníamos hablando de validar la emoción del otro, ¿sí? Como un signo de empatía. La escucha activa, la validación emocional, una acción compasiva también, que sería esto de, bueno, soy compasiva y bueno, tengo un gesto de apoyo para el otro, sin invadirlo, como venimos diciendo, pero bueno, siempre hay un gesto de parte para colaborar con el otro, para estar al lado del otro, para acompañar al otro. Y bueno, siempre preguntar, no, la palabra invasiva es muy recurrente en esto de, ¿no?, ser empático con el otro, ¿no? Meternos de lleno en la problemática y, como veníamos diciendo, no matar las preguntas, qué necesitas, qué querés, cómo te puedo ayudar, no sirve. Entonces, es importante también saber preguntar, ¿no? Por la experiencia que está transitando el otro y, bueno, podemos o no tener recursos para acompañarlo. Y como bien veníamos diciendo, por ahí el hecho de estar solamente sentado al lado de la persona lo estamos ayudando emocionalmente. Así que bueno, buscar por ahí también recursos o ver, a ver cómo podemos eh, tener, ¿no? Construir, ir construyendo con algunos recursos, ser empáticos con el otro. Esto es un aprendizaje, es una construcción, como venimos diciendo, pero bueno, se aprende. El que no nace genéticamente, no, nadie, no creo que nadie nazca empático, pero bueno, sí, por ahí desde de los primeros años, pero se va construyendo, ¿no? Con la sociedad y en la sociedad. Y esto de la Eh, compasión que mencionaba Paulina, ¿cómo lo relacionamos con la empatía, ¿no es cierto? Porque esto que decía recién, el gesto de apoyo, de un mínimo recurso, el simple gesto de apoyar al otro, ¿no? Es como ya también entrar en una instancia de compasión, compasivo, ¿no? Hacia el otro. Paula. Sí, para mí, bueno, esto de la empatía es poder comprender lo que siente el otro, validarlo, pero la compasión va más allá desde el punto de vista del mindfulness, viene del budismo, que habla sobre intentar, es decir, sostener las emociones del otro, pero también es intentar acompañando al otro aliviar, intentar aliviar ese sufrimiento que está sintiendo la otra persona, ¿no? Desde una, por supuesto, desde una humanidad compartida, sabiendo que todos pasamos, atravesamos las mismas emociones y que en algún punto todos compartimos más o menos las mismas vivencias o con alguna diferencia, pero podemos atravesar en distintos momentos de nuestra vida situaciones similares. Entonces, esto que nos resuena bastante, esto es lo de la humanidad compartida, ¿no? Saber que la otra persona puede acompañarme y puedo, o yo desde mi lugar puedo acompañar al otro desde el silencio, ¿no? Como decíamos antes, desde el silencio solamente, a través de la mirada. Para mí, la mirada es mirarlo a la otra persona a los ojos, no decir nada, con silencio absoluto, darle o un abrazo o una palmada, por supuesto depende de la situación y del contexto y de la persona, ¿no? Que no sea invasivo, pero abrazar o dar una palmada con la mano, que la otra persona se sienta sostenida, ¿no? Y no invadida. Eh, y tratar de aliviar el sufrimiento no significa no llores, ¿no? Como muchas veces hacemos, o no, ya va a pasar, o está todo bien, pensá en esto, porque muchas veces me estoy acordando ahora de un compañero el otro día que le conté algo
en la escuela y me dice, no, pero vos pensá en todas las personas que están atravesando situaciones peores o difíciles, vos tenés para comer. Bueno, sí, es verdad, si nos ponemos a pensar en todas las cosas buenas que tengo o que tenemos, todas las cosas que podemos valorar y agradecer, desde ese punto está bueno enfocar la mirada en lo que sí tenemos y no en lo que nos falta. Pero muchas veces lo que necesitamos es desahogarnos, ¿no? Expresar nuestras emociones y que la otra persona no diga nada, ¿no? Y muchas veces nos sentimos tentados a decir, pero tenés que hacer así, tenés que hacer asá, o yo hago así, entonces vos tenés que, o practicar, como en mi caso, ¿no? Que yo era muy de decir, practica meditación que te va a hacer bien, ¿no? Y es algo que la otra persona tiene que buscar, ¿no? Tiene que pedir, como decía Laura, tiene que pedir ayuda, tiene que pedir, tiene que sentir curiosidad por querer mejorar, por sentirse, por querer sentirse bien. Y yo creo que el mejor ejemplo, que lo estoy transitando desde hace un tiempo, es inspirar a mis alumnos o a las personas que están conmigo a través de mi ejemplo. Es decir, si yo estoy centrada en mi eje calma, eh, y emito, comunico o digo lo que tengo que decir o comparto mis emociones con apertura, con amorosidad, con amabilidad, que me encantan esas palabras, el otro lo va a recibir y lo estoy comprobando porque en contextos bastante complicados, las personas cuando me escuchan desde esta calma, desde voy a decir sabiduría, no es porque yo sea sabia, sino desde la sabiduría de poder separar que esto que me pasa de la situación, ¿no? Es decir, como como saber que esto lo observo como observadora, ¿no? Desde una distancia, como decíamos antes, eh, y ellos lo reciben de una manera que me han dicho, profesora, usted se nota que medita, sin haberle dicho nada. Usted siempre está en calma, tiene como mucha tranquilidad, mucha paz. Ay, ¿se nota? Les digo, sí, sí, se nota. Ah, usted hace yoga, me dice. Entonces, bueno, es como un poco, entonces digo, entonces los resultados se notan, no es algo que yo digo, que practico y digo, hace esto, hace aquello, pero yo no lo practico, ¿no? O lo practico de vez en cuando, sino que voy inspirando a las personas con el tono de voz, con la presencia, con sostener, bueno, esta mirada, esta escucha atenta, sin juicio. Y hay veces que encuentro que las personas se resisten un poco porque están acostumbradas a que emita un juicio o emita una opinión sobre algo que te está pasando. Y yo te digo, sí, te comprendo, comprendo tu situación y qué podés hacer. Y entonces con preguntas. Me encanta salir con preguntas y sin juicios, porque eso es lo más difícil, ¿no? Que las coaches lo aprendimos y sabemos cómo es. Y llevarlo a eso, a cualquier área, es preguntar para ver cómo podemos hacer y que la otra persona pueda hacer ese caminito sola, no darle Paula, el consejo, darle perdón, la no te quiero pastilla. interrumpir, pero quería saber Hola. cómo estás. ¿Cómo están, chicas? Hola, a las tres. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas Corriendo noches, para Emi, entrar bienvenida. y tenía muchas ganas, aunque sea de pasar a saludar y a dejar alguna palabrita. Y la estoy escuchando a Pauli. No sé cuál de las preguntas habían hecho que Paula estaba contestando. ¿De qué estaban hablando? Como para saber un poquito. La estaba Un escuchando poquito a Estábamos las... hablando, de la compasión, ¿sí? Y de la empatía. Ok. Y salió también el sí, silencio, que es un tema bellísimo. Otro día podemos hablar sí, bastante sobre el silencio, porque el silencio también se interpreta.
La compasión es una palabra que le encanta a Pauli, yo sé que le encanta. Le encanta la Me encantan. palabra, Carla, el tema Sí, la he escuchado muchas veces hablar desde la compasión. sí, Y también pensar en esto, ¿no? Que, como decían nuestros abuelos, se educa con el ejemplo, no solo con la palabra, que la palabra sea una acción, ¿no? Porque desde el coaching ontológico nosotros vemos el lenguaje como acción. Entonces, decir que soy compasiva es diferente a hacer desde la compasión, a hacer con H y ser compasiva, ¿no? Las dos cosas, desde la acción y desde el ser y con las emociones y la empatía, que es un tema que también me encanta, como con el silencio. Una vez escribí algo que hizo un poquito de ruido, ¿no? Porque dice, hay que saber ponerse en los zapatos del otro. Eso lo escuchamos mucho y desde hace mucho tiempo. Pero yo dije, la empatía dijo, no yo. Recuerda sacarte tus zapatos antes de ponerte los de alguien más. Porque estamos como acostumbrados a esa creencia heredada de generación en generación de que ponete en los zapatos del otro, andás a ver pobre hombre, andás a ver pobre mujer, en qué estaba, qué le pasaba, que por qué hizo esto, porque ponete los zapatos del otro, o sea que yo agarro los zapatos y me los pongo y nunca me saqué los míos. Quiero decir con esto? Que me los puse, me aprietan, me quedan grandes, no son míos, no me estoy poniendo en lugar del otro, me estoy poniendo los zapatos de otro y no me estoy quitando mis creencias, mis valores, mi observadora, con todo el bagaje heredado y adquirido para poder estar en presencia de ese coachee, por ejemplo, en una sesión. Entonces, cuando yo estoy en presencia o para hacer Reiki o lo que fuera, es esa cosa de bajo, despojo, es como salir de quienes somos y ser esa escucha abierta, aún del silencio del otro, porque el silencio se interpreta. Y tal vez el otro está haciendo un silencio para un objetivo y yo le digo, vos te quedaste callado, como decía Paula hace un rato, no interpretar, ¿no? Entonces, decir, vos te quedaste callado porque, digamos que este tema ya terminó, yo estoy dando una interpretación. No, me quedé callado porque estoy pensando en lo que estábamos hablando. No, me quedé callado porque quiero buscar la palabra porque todavía no la tengo. El silencio se interpreta y tiene el valor de la palabra no dicha. Y hasta que quien lo ejecuta no dice a qué se refiere su silencio, nadie de los que están escuchando ese silencio le puede dar un valor diferente. Es una teoría que yo desarrollé porque experimenté. Vos haces así, Cristi, pero bueno, es Coincido como que totalmente, Amy, porque es muy cierto, es difícil fuerte, acompañar y muy ponerse en fuerte el los tema del zapatos del otro. silencio. Es muy difícil. Uno dice, viste, lo dice livianamente, pero es Acompañar difícil, es casi en otra imposible. palabra que compartí con Pauli en un vivo, acompasar, porque es el paso del Claro, otro. Porque yo te estoy claro. acompañando, yo voy corriendo y tu paso es largo, ¿sí? Y lento. Y las dos vamos juntas, o los dos vamos juntos, pero yo no estoy acompasando. Tal vez podríamos decir que acompaño, pero no compaso, porque no voy a tu paso, no voy a tu ritmo. ¿Ok? Entonces son dos cosas distintas, acompañar y acompasar. Y las dos son válidas, ¿sí? Para una sesión, para un acercamiento con un otro. Por eso me quedé escuchando todo lo que decía Pauli para después, Sí, bueno, hacer y es lo que decía algunos Pauli, precisamente, porque Pauli comentaba esto de, cierres bueno, cortitos es para sentarse después. al lado del otro, darle un abrazo, darle la mano, Bueno, acompañarlo en Pauli, vos no silencio, de estuviste. Yo la pronto. otra vez decía que me ha pasado de estar en sesión y abrazar, Claro, porque el claro. otro me decía, A la veces no hay verdad que palabras. no, es que me lo dijo. La verdad es que lo único que quiero es un abrazo. Y pregunté, ¿vos querés que yo te dé un abrazo? Y me dijo, por favor. Y se lo di. Y ahí todas esas emociones que tal vez no estaban pudiendo salir, aparecieron. Sí. Aparecieron, salieron y fue un encuentro mágico. Y después me dijo, hacía años que alguien no me abrazaba así. Porque una cosa es la palmada, como hablaba Pauli, ¿no?
y otra cosa es el abrazo. ¿Viste que hay gente que te abraza y ya desde que empieza ya se quiere ir? Esa sensación de que no está en ese abrazo. Es el abrazo Claro, como un saludo, no está en presencia en ese abrazo. Y cuántas cosas, ¿no? Pasan por la mente, el cuerpo y las emociones cuando las vivimos de otro modo, cuando las experiencias nos van dejando cositas para entregar distinto, porque nadie nace sabiendo, nadie nació por coach, ni supuesto. reikista, ni counselor, ni biodecodificadora, pero todas esas cosas que fuimos estudiando, cuando las pasamos por nosotras primero, después las tenemos para dar, no porque las estudiamos. A veces digo, los libros no me enseñan. Todos me miran. ¿Cómo no te van a enseñar los libros? No, yo aprendo de ellos. Porque hay gente que lee y estudia y estudia y estudia y tal vez no aprende. Entonces el libro es el mismo. Las personas son distintas. El libro no enseña. Personas aprenden de ellos. Son cosas que me han marcado en cuestiones dolorosas que yo después me quedo pensando y sale por ahí alguna reflexión, ¿no? Digo, es muy lindo estudiar, pero si no lo ponemos en práctica, como hablaban recién ustedes, ¿no? Si no lo Y hacemos Emi, ¿qué te carne, no lo hacemos. parece, qué te parece la diferencia? ¿Crees que hay diferencia entre empatía y esto de compasión? Eh, para mí, compasión me remite a, bueno, empatía ya les digo, empatía, Sí, ponerme los zapatos de otro, pero primero sacarme los míos. O sea, es como me saco, me despojo y me calzo en ese otro para acompañar y acompasar. Y sí, la compasión es como, naturalmente lo asocio con amor, como, no sé si será porque fui mucho tiempo a una escuela religiosa, no sé, pero era la compasión por el otro, compasión, ¿no? ¿Qué sería? Si lo empezamos a desmenuzar, ¿no? Pasión eh, con el otro. Ese acompasar también para mí tiene que ver con la compasión. ujú. Eh, Son iguales, pero se llevan muy bien. Se llevan bien. Y bien, ¿Puedo y chicas, sí, no, aclarar obvio, una cosita que le dijo escucho. Emi? El tema de la Sí, compasión es la comprensión junto con amor. Así que por ahí iba lo que decías, Claro, Emi. claro, claro. Es Es como comprender acompañar al en otro el con amor. amor, tal Exacto. cual. Eso, sí. Sí. Y la bien. empatía es poder entender lo que al otro le pasa porque yo dejo de ser yo por ese momento y puedo pensar, sentir y accionar hasta ese encuentro que estamos teniendo, coach, coachee o lo que fuera, desde la sabiduría emocional, poder sentir ese cuerpo emocional que está pensando y actuando de ese modo que no lo ayuda o no le ayuda a lograr un objetivo. Entonces, es como en eso lo diferencio, ¿no? Y la compasión con el amor. Qué lindo, chicas, estuvo buenísima. Después me miro el primer pedacito. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron? Bien, hermoso, la verdad que sí. Qué bueno que te pudiste sumar, Emi. La verdad que un placer Está muteada, tenerte. Cris, está muteada. La estamos pasando muy bien, ahora mejor que te sumaste. Corrí, Eh, corrí. Dijo que sí. sí, bueno, sí, la Prácticas verdad que usan es un tema ustedes hermoso. cotidianamente, ¿no? Para mantenerse en sintonía y sin agotarse. Un poco se habló esto eh, en el anterior capítulo, como decía Lau. Esta bajada a tierra que yo tengo a veces de descalzarme, ir al pasto, en verano meter la cabeza dentro del agua y quedarme ahí flotando, el contacto con las plantas, la meditación, a veces el gimnasio, a veces caminar, a veces tomar un mate, escribir.
Yo creo que esto tiene mucho que ver con cada persona y cada situación, porque a veces para bajar, por ejemplo, de la, no sé, euforia, por así decirlo, caminar por ahí te cansa y te hace, ya no te quedan más ganas de estar ni nerviosa ni pasada de rosca. Y a veces, qué sé yo, levantar la adrenalina, la música, el otro día no la mencioné, la música es muy sanadora para mí. No Y sé, ustedes, Pauli, nosotras que atendemos, por ejemplo, trabajamos con gente, obviamente, y por día escuchamos, acompañamos, recibimos a muchas personas, escuchamos más que nada a muchas personas, más que a eso me refiero precisamente. ¿Cómo es que sirven las mismas técnicas para bajar, Bueno, para en mi tierra? caso, cuando acompaño a alguien, a cualquier persona, sean alumnos o, o consultantes, la técnica, bueno, no es una técnica, me parece es algo que, o sí, pero una herramienta que utilizo es el anclaje, ¿no? Como el anclaje que usamos mucho en mindfulness y en meditación, que es anclaje, estar anclado en uno mismo, escuchando al otro, como decía Emi, acompasando, escuchando con el corazón a la otra persona, con sus ritmos, con sus tiempos, sin apuro, sin agobio, con lo que el otro el otro necesita o el tiempo del otro, con las palabras que el otro utiliza. Y el anclaje interno básicamente es, en mi caso, yo lo que hago es la respiración, a mí me ancla muchísimo al momento, a mí, a mi centro, me ancla en la situación en que estoy, acompañando a un otro, para no perderme justamente lo que decíamos, buscar ese equilibrio de no perderme en el otro, en su rollo, en sus problemas o en su situación para poder acompañarlo desde una mirada amorosa, pero también la mirada amorosa hacia mí, ¿no? La compasión hacia mí, porque si no es como que nos perdemos en el otro, absorbemos lo que decíamos antes, absorbemos las emociones del otro, las situaciones problemáticas del otro o los conflictos y nos perdemos a nosotros y nos claro, agotamos. el anclaje que dice Paula, porque creo que Cris lo que preguntaba era, bueno, cuando te termina la sesión o lo que sea, cómo salir, ¿no? Tal vez de la energía que queda en nosotras, porque por ahí a los 15 minutos o a los 5 viene otra persona. A mí me gusta Sí, tomar mucho líquido, mojarme las muñecas cuando siento que tengo que descargar, me descalzo, pies al piso y hago una respiración consciente hasta que el ritmo que tal vez yo adquirí emocionalmente por estar en el otro, lo bajo a la frecuencia propia. Un Pasa poquito que de Reiki, de Paulina, estando en el energía, de aula, por meridiano. ahí se le hace como más difícil, ¿no es cierto? Claro, claro. claro, no, quizás esto es en el aula con las personas. Ahora, cuando ya Claro. termino mi jornada de trabajo o de acompañar a otros, a eso te referías, Emi, cuando termino, ahí mi descarga sí, es venir a mi casa, mi refugio, que para mí mi hogar, mi casa es mi refugio, eh, mi lugar donde me encuentro conmigo misma otra vez, que no es que fuera no estoy conmigo misma, estoy todo el tiempo conmigo misma, pero es como que en mi casa tengo esos anclajes, ¿no? El saumerio, la música tranquila, como decías, ¿no? La meditación, me pongo la Es, musiquita y medito con mi colchoneta o el mat de yoga, hago yoga, o doy un paseo. Muchas veces eso también me libera las cargas emocionales, dando un paseo, una caminata en la naturaleza, tomando aire con árboles en el parque de acá de mi ciudad, o simplemente me quedo mirando el cielo, las nubes.
escuchando el sonido de los pájaros. A mí eso me transmite mucha paz. Y yo creo que depende de cada momento. Como decían recién, depende del momento en que esté eh, y también en qué momento estoy. Por ejemplo, si tengo más tiempo, me pongo a escribir. Como decía, hago Claro. mi diario a la mañana para empezar el día, pero esto no lo hago como descarga, sino al contrario, como para cargar energía a la mañana. Medito a la mañana, todo como para empezar y afrontar el día. Y después sí, para volver otra vez a mi refugio, sí, hago un par de respiraciones, me pongo la música, ya me voy, como decías vos, me descalzo, me encanta poner los pies en el pasto, en el césped, en la hierba, me encanta, me parece que es una conexión hermosa con la tierra, me trae paz y después los aromas también me transportan los anclajes, esto de la respiración, tomar varias respiraciones profundas, los saumerios, los aromas, la música, bajar el ritmo. No es que esté, Volver a uno, volver a nuestro ritmo, sí, ¿no? a nuestro ritmo, pero también bajar quizás acompasar al otro es ir al ritmo del otro y a lo mejor no es mi ritmo, entonces yo tengo que volver a mi ritmo Exacto. natural. Y eso a veces cuesta, lleva un tiempito, ¿no? Porque no es así tan en automático. Y esa energía que tenemos, volver a cargar esa energía si nos queda todavía un tramo del día, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con baile, no sé, alguna terapia artística? A mí me encanta dibujar, eh, bailar, me encanta el teatro. Ahora no estoy haciendo teatro, pero sí me gusta. Lo que decías vos, Demi, la respiración es fundamental y el baile es increíble. Yo en la Fundación de Logoterapia, es una fundación basada en recrear sentido, eh, hicimos una capacitación que tenía que ver con desmistificar el tema, que creo que vos en algún momento incluso lo hablaste, de que meditar significaba la posición de yoga en el piso, las manos, no, o sea, podemos meditar en el colectivo. Creo que es uno de los lugares donde más medito, chicas, para no bajarme antes del tiempo y tener que caminar mucho, sobre todo cuando hace mucho frío y mucho calor, porque es como que, claro, me aíslo a pesar de estar rodeada de gente y puedo estar conmigo y estar bien y no estar pendiente de las discusiones, de los empujones, y entonces está bueno esto, ¿no? Porque el otro día también hablaba Laura que pensaban muchas personas que, bueno, sí, no, es que cuando vos me haces Reiki yo quedo como nueva. Pero después llego a casa y sí, o sea, no es magia, o sea, es Reiki, el cambio de acciones, de dirección, de creencia, o sea, es un combazo, no un combo, un combazo que depende de las situaciones y siempre desde el aporte de la inclusión, si es a nivel de enfermedad, esto siempre es importante decirlo, chicas, no crean que esto sustituye un médico o una especialidad en lo que nosotros hacemos, ¿sí? La psiquiatría es una cuestión, el médico clínico es otra, la cirugía es otra. Acá podemos biodescodificar el motivo por el cual se tiene que operar el útero, sí, puede decirlo tranquilamente, y le vamos a encontrar seguramente el motivo, vamos a poder comprendernos desde ese lugar, pero eso posiblemente atenúe, acompañe, prospere en mejor forma el proceso, pero nunca dejar de ir a los médicos especialistas de cada cuestión. Precisamente Y por eso las llamamos terapias complementarias. por eso, porque complementan, van con... Tal cual, tal Y, cual. y ninguna de nosotras contradice a la otra, porque también dice, yo hago counseling, ¿puedo hacer coaching? Bueno, vos en tu caso ahora estoy haciendo también coaching, pero sí, o sea, nadie va a entorpecer un proceso porque todas que queremos, que la persona esté bien. Entonces, voy contestando preguntas que a veces me hacen para las personas Claro, que puedan escuchar
este streaming porque me dicen, pero yo voy a esto y puedo, y entonces dejo terapia. No, 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 No. son cosas diferentes. Cuando te den de alta, dejarás, pero esto es otra cosa, esto es un acompañamiento, ¿no? Volvemos a la Y es lo palabra de primero que les acompañamiento. decimos a nuestros consultantes. Jamás dejen la psicología, la psiquiatría, al médico clínico, todos los profesionales que necesiten consultar. Que, Salud. como bien decíamos en otros encuentros, no es magia. No es magia. Y bueno, nada, hay que seguir con los tratamientos, los procesos, ya sea con el psicólogo, el psiquiatra o el que sea. A mucha gente ayuda esto de las terapias complementarias y hace bien, pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo tampoco con las terapias complementarias. Incluso algunos profesionales de la medicina no están de acuerdo con esto. Bueno, cada uno en su espacio. Y está bueno que nosotros a los consultantes le aclaremos siempre esto. Yo trabajo con un contrato de por medio, eh, haciendo que se dé por enterada y confirma que esto no reemplaza ningún tratamiento de otro profesional, ya sea médico o psicológico. Así es que, bueno, muchas herramientas nos vamos llevando de estos encuentros. Así es que bueno, ya es tiempo de ir cerrando. No sé si quieren agregar algo cortito. Las escuchamos, y vos que sé que te incorporaste ahora. Y estuvimos Eh, hablando también de esto de si en realidad la empatía es genética o la vamos adquiriendo a lo largo de nuestra existencia. Eso también fue un motivo de charla. No sé si Sí, querés yo creo que agregar es bastante algo. debatible, es bastante debatible. Yo creo que es una interpretación, así que como toda Por interpretación puede supuesto, cambiar. por supuesto. Yo hoy creo que se puede desarrollar, aunque no hayas nacido con ella. Yo Puesto. hoy creo en eso. Cuando era más chica, por ahí estaba rodeada de la creencia de que, ay, no, esta, no, olvídate, esta que te va a escuchar, que te va a entender, esto, no, 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 no. Toda la vida fue igual. La gente no cambia. Esto de la gente no cambia, chicas, es una cosa, es una bajada que cuesta remarle, para decir, che, hey, hola, yo voy cambiando todos los días, ¿eh? No sé, a mí no me importa si vos lo ves, no lo ves, pero yo te digo Tal que yo voy cual. cambiando, estamos todos cambiando. Por ahí en algunos es más visible, por ahí yo no lo veo y él lo siente y lo ve, o ella lo siente y lo ve. Pero es permanente la transformación del mundo. Entonces, Es son lo único son permanente muy precisamente es la la impermanencia, ¿no es transformación, cierto? tal cual. Totalmente, Entonces, totalmente, cada Tal minuto, cual, cada sí. segundo. no nací empática y no, porque en mi casa no se practicaba la empatía, entonces la culpa, porque también he hecho la culpa porque mis padres no eran empáticos, mis abuelos no eran empáticos, entonces tiro todo para afuera y no me hago cargo de que yo no soy empática porque no quiero desarrollar Totalmente. esa habilidad blanda, como el perdón, que, ay, Claro. no, a mí no se perdona porque lo blanco es blanco, lo negro es negro, si se equivocó, queda afuera, que esto, que lo, el perdón, otra habilidad. O sea, son temazos, chicas, hay un montón para hablar. Totalmente, Pero sí, totalmente. yo creo que la empatía se puede desarrollar tranquilamente. Hay Sí, que sí. Seguro. tomar la decisión y la Hay que tomar elección. la decisión, tal cual. Sí, sí. Y hay que Totalmente. elegir Totalmente. por eso. Elegir. Y hay que presentar estas cuestiones, ¿no? De gestión emocional, porque si no, no se sabe, si no se habla sobre esto en las escuelas, desde chicos, en la casa. Por eso está tan importante esto. Y No, por me estoy eso venimos acordando ahora hablando en que... todos los encuentros de tan importante que es la educación emocional, ¿no es cierto? En los niños, empezando por los niños sobre todo. ¿Sí? Sí, Nosotros no estamos total. educados emocionalmente. Obviamente que nosotros lo fuimos Sí, aprendiendo, tomando técnicas, herramientas, y bueno, conviviendo con los demás, acompañando a los demás, lo vamos aprendiendo, lo vamos incorporando, pero como bien saben, no. eh,
cero en las escuelas, pero sería muy interesante que se implemente esta ley de educación emocional que hace mucho Ojalá. Ujú. tiempo que está por ahí circulando y no pasa nada. Amiga de mi Bueno, infancia fue directora de escuela hasta, perdón, justo no sé esto si, cortito. Y cada vez que me escucha o nos cruzamos, también donde veraneamos y qué sé yo, me dice, ay, si hubiera más Emilces en las escuelas, porque nada, Emilce, ella dice a los coaches, a las personas que tenemos sí, este tipo de habilidades o sí, este tipo sí, de modos de ser con el otro, porque todo integra esto, ¿no? Esta ujú, revolución de cambio que en las escuelas todavía cuesta y está muy, viste, rígido todo y muy pautado y muy... Y yo decía, wow, Claudia se llama, le mando un beso, le voy a compartir después y vas a ver, pero me dice, si esto incluso para los docentes, que son los que irradian hacia los niños, exactamente, ¿no? En lugar de exactamente. tanta reunión y tanta cosa, ¿no? Una vez al mes hacemos algo, ¿no? Blandito, algo blandito, flexible, para llegar a ellos y volver a encontrarse en tanto ruido de recreo. Chicas, un gustazo, me encantó. Menos Bueno. mal que llegué. Les mando un besote. Bueno, hoy Abrazo. vamos a cerrar con esto Gracias, entonces Em. y desde nuestra parte, nosotras tres, cuatro que estuvimos reunidas acá, los vamos a invitar a hacer un trato con ustedes mismos, ¿sí? Ser con el otro sin perderse en el otro, se puede ser. Ser con el otro sin cerrarse, recibir también lo que el otro nos está dando, ¿sí? Porque sanar no es aislarse, sanar es aprender a ser con el otro sin dejar de ser nosotros mismos. Y me parece que esto es muy importante. Por eso el título también de nuestro encuentro, ¿verdad? Ser con el otro. Ser con el Bien, otro no bueno, quiere decir dejar de ser, ¿no? Respetándonos. exactamente, Ser con el exactamente, otro es un otro, tal cual, como decimos exacto. siempre. Sí, Ujú. sí. Exactamente. Bueno, invitamos Bueno, a todos a que se suscriban a nuestro canal y sí, bueno, los estamos campanita, campanita. esperando todos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Un placer. Chao. Hasta el próximo